Hola a todos, bienvenidos entonces a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a seguir trabajando con el archivo anterior que estábamos texturizando o recuperando las texturas para renderizar con Cycles. Y les voy a mostrar algunas cositas más que por ahí son muy útiles para ustedes, para seguir practicando y para ir puliendo lo que aprendieron antes. Si se fijan, yo estuve ya colocando más texturas, ya falta menos. Pueden ver que cuando yo hago un clic con el botón derecho, a pesar de que no se selecciona, acá cambia la selección, ¿sí? Fíjense cómo cambia, estoy haciendo clic con el botón derecho. Entonces, a pesar de que no lo vean, ustedes están cambiando y pueden entonces fijarse el nombre aquí y venir acá a Use Node, ¿sí? Y seguir colocando los materiales. Roofing Shingles Multi, ¿no? Vamos a seguir con lo mismo que veníamos haciendo antes, pero les voy a explicar una cosita nueva. Si ustedes hacen clic aquí, pueden ir a Open, ¿sí? O pueden directamente hacer clic aquí y buscar. Acá están en realidad las últimas que hemos agregado nosotros. Si ustedes se van a Open, ¿sí? Y hacen un clic en Open, tienen que seguir toda esta ruta, como siempre, ¿no? Ustedes tienen que ir a Blender, Proyecto, Texturas y acá buscar Roofing. Pero si ustedes tienen todas las texturas acá y quieren ahorrarse todos estos pasos de tener que venir hasta acá, lo que pueden hacer es guardarse esta ubicación para que la próxima vez la tengan más sencilla. Entonces hacen un clic aquí en Add y automáticamente les agrega entonces la ruta con la carpeta Texturas. ¿Sí? Entonces nosotros ahora buscamos Roofing Shingles, no sé cuánto era, voy a poner cancel, Roofing Shingles Multi. Van a ver que yo ahora ya salvé esa ruta, entonces voy a Open, directamente vengo acá a Texturas y busco Roofing Shingles Multi. Hago doble clic si no quiero ir a aceptar y automáticamente me agrega entonces esa textura. Hago clic aquí, entonces vamos a buscar Roofing Slate Rounded, vamos a hacer un clic en usar nodos. Slate Rounder, entonces en este caso, Image Textures, vamos a Open, Roofing Slate Rounded, doble clic y lo tenemos cargado entonces ahí. Como vieron, es como un atajo de teclado a la ubicación donde nosotros tenemos cargadas estas texturas. Otra cosa que les quiero decir a ustedes aquí, dentro de lo que viene a ser la cámara, nosotros estamos en la cámara, esto lo vemos por la línea punteada, nosotros podemos hacer zoom, ¿sí? Y acercarnos o panear con Shift y el botón del medio, podemos acercarnos y panear y va a volver a hacer el render, ¿sí? Pero si nosotros tratamos de rotar la vista con el botón del medio, automáticamente va a volver a hacer el render, pero estamos no en la cámara, sino que estamos en este momento dentro de lo que sería la perspectiva. Nosotros estamos haciendo con la perspectiva, nos estamos moviendo y estamos haciendo renderizados de 10 pases, ¿sí? En el momento, ¿sí? De esta manera. ¿Ok? Ya no estamos dentro de la cámara, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Para volver dentro de la cámara, vuelvo a presionar la tecla 0 y estoy dentro de la cámara. Entonces, yo acá para mantenerme dentro de la cámara, lo único que puedo hacer es zoom y pam, pero no puedo orbitar, ¿sí? En donde orbito, me voy automáticamente desde el preview de el render que yo estoy haciendo. Lo que tiene de bueno esto es que ustedes pueden, si ustedes tienen dividida la ventana, y yo les voy a mostrar ahora por qué tendrían que tener dividida la ventana o cuál es la utilidad de, por ejemplo, tener dividida la ventana, vamos a ponerlo así. Ustedes, si están evaluando un material, pueden hacer un zoom, ¿sí? A específicamente el material que están evaluando, supónganse que sea ese, ¿sí? Y tener entonces en tiempo real zoom, ¿sí? A ese material. Lo próximo que pueden hacer, o lo siguiente que pueden hacer, es venir acá y habilitar, por ejemplo, el editor de nodos, en el cual ustedes van a ver el material que tienen seleccionado. Por ejemplo, si yo hago clic acá en este material, automáticamente estoy viendo lo mismo que está en este panel, esto que está acá, pero lo estoy viendo en formato de nodo, ¿sí? Y estoy viendo que tengo una superficie, la cual tiene aplicado un canal difuso, que a su vez tiene aplicado un estilo de piedra, que es ese que estamos viendo ahí. Si nos fijamos, acá al lado tenemos otro estilo de piedra. Si nosotros quisiéramos colocar
este estilo de piedra. Aquí deberíamos fijarnos el nombre de esta. Vamos a hacer un clic con el botón derecho. Esta piedra se llama Sandstone Ashlar Light. Entonces nosotros podríamos venir aquí y quitar directamente esta piedra, o sea, venirnos a seleccionar esta piedra y directamente quitarla, o venirnos acá y buscarla. Stone Ashlar Light, esta. ¿Sí? Yo le hago un clic encima y automáticamente se coloca aquí. Si esta piedra no se coloca exactamente igual a esta, que eso puede suceder porque puede suceder que el mapeo sea diferente, el tamaño de la piedra sea diferente y demás, vamos a verlo, vamos a girar, vamos a poner otra vista diferente y vamos a ver si es diferente. Y si no lo es, de todas formas se los voy a mostrar para que ustedes lo vean cómo lo pudieran arreglar. Vamos a ver esta piedra, por ejemplo, en SketchUp, ¿sí? Con qué tamaño dentro de SketchUp la estuvimos trabajando. Lo primero que vamos a ver es eso. Vamos a ir entonces a seleccionar. Vamos a seleccionar esta piedra, vamos a ver esa muestra, vamos a ir a editar y dice 1.83 y 0.91, ¿sí? 1.83 y 0.91. Entonces nos vamos a ir de vuelta aquí, vamos a agregar un nodo, vamos a agregar entonces un nodo, vamos a buscar, déjenme ver, mapping, vamos a agregarlo aquí. Se pone lento porque si ustedes están fijándonos, cada vez que yo hago algo está haciendo el render en real time. Yo esto lo voy a frenar, vamos a ponerlo en textura, vamos a dejarlo así para que no me esté calculando el render en real time y no me haga tan lenta la máquina. Vamos a unir esto con esto, se hace con el botón izquierdo, yo hago un clic, mantengo apretado y lo llevo y lo coloco arriba de este, ya uní ahí el mapeo y dijimos que era 0.91, .91 y 1.83. 1.83. Como vemos no se ve ningún cambio y no se ve ningún cambio porque no le dijimos qué es 0.91 y 1.83 con respecto a esta textura. Tenemos que decirle que lo que queremos modificar es exactamente el mapeo V. Entonces vamos a ver cómo podemos colocar entonces una textura de coordinate y vamos a enlazar V con vector. ¿Sí? Enlazamos V con el vector. Fíjense que si esto lo modificamos, ¿sí? Si cambiamos nosotros esto, automáticamente también cambia la textura, ¿sí? Está haciendo los pases. Estoy en un render que tarda mucho más por el tamaño del render en sí en este momento, ¿sí? Pero fíjense cómo cambió, cómo se modificó entonces la textura. Ahí le quité el mapeo y ahí se lo estoy volviendo de vuelta. No sé por qué me está haciendo ese defecto. Ahí está. Era por eso. Estaba aplicado eso y me estaba haciendo un defecto ahí arriba. Si ustedes se fijan, yo acá puedo, si quisiera, rotar la textura, ¿sí? Si yo vengo y cambio en Z los parámetros, automáticamente estoy rotando la textura. Vamos a dejarlo en 0, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo yo agregando entonces los nodos cambio cómo se ve esta textura dentro de Blender. Otra cosa que podemos hacer, nosotros podemos venir acá por ejemplo a sólido y podemos con el número 7 irnos a una vista superior, seleccionar la luz por ejemplo y con Shift D copiar la luz para agregar más iluminación a la escena. Fíjense, vamos a agregar unas luces por acá, voy a apretar Shift D de vuelta y voy a agregar otra luz acá y vamos a volver a colocar 0 para ir a la vista de cámara. Vamos a hacer un zoom hacia atrás para que no sea tan lento el render y vamos a colocar de vuelta acá render y vamos a ver entonces más iluminada nuestra escena por la que yo dupliqué entonces estas luces. Como se ve acá, al colocar más luz la textura se ve mejor que lo que se veía antes. Es un tema de iluminación el hecho de que uno vea entonces de forma diferente la textura. Quiero mostrarles otra cosa. Vamos a hacer un acercamiento. Esto va a volver a hacerlo más lento
el render, quiero que vean cómo seguimos trabajando entonces por ahí con los nodos. Si yo hago un clic aquí, vuelvo a traer un clic con el botón derecho, ¿no? Vuelvo a seleccionar esta textura y al seleccionar esta textura yo puedo seguir trabajando entonces con esta textura. Lo que puedo hacer también es agregar entonces, por ejemplo, hacer la textura, empezar a pulirla o hacerla un poco mejor. Puedo agregar un Mix Shader. Mix Shader lo que hace es darme otro canal para poder agregarle otro modificador a la textura. Si yo agarro esto y lo arrastro acá arriba, automáticamente solo se conecta, ¿sí? Fíjense, yo acabo de agregar un Mix Shader que por el momento no hace absolutamente nada, pero ahora le voy a agregar, por ejemplo, una opción de shader que es Glossy. Glossy vendría a ser el brillo entonces que tiene ese material. Entonces vamos a agregarle Glossy y cuando unimos Glossy con Mix Shader, automáticamente la textura pasa a tener este efecto de brillantez, digamos, ¿sí? Empieza a brillar o empieza a reproducir una opción como de brillo, ¿sí? Empieza a ser más brillante. Si yo lo llevo a 0, es un brillo total. Fíjense que se hace un brillo como especular. Fíjense que se están proyectando las sombras de los objetos acá encima. Se hace como si fuera, como que esto fuera casi, por decirlo una cosa, como si fuera totalmente reflectante, ¿sí? Si yo le cambio el color, va a cambiar entonces el color del brillo. Si lo dejamos en blanco, el brillo va a ser blanco. Si aumento su roughness, esto es como que la estoy haciendo la superficie menos brillosa o más rugosa. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 1. ¿Sí? Ahí lo vemos con 1, es como que se hace más rugoso o menos brilloso, es como que yo estuviera diciendo que esta superficie es más porosa, por decirlo de alguna forma, y se hace menos brillosa. La cantidad que Mix Shader usa de una cosa o de la otra, o sea, cuánta textura muestra y cuánto brillo muestra, está dada por este factor que está acá. Si yo este factor lo bajo a, por ejemplo, 0.1, le estoy diciendo que aplique mucho más de el canal difuso y mucho menos de el canal glossy. Si yo lo invierto y acá pongo 0.95, le estoy diciendo que me coloque más que nada el efecto glossy y mucho menos entonces el efecto de la textura, o que me muestre mucho menos la textura y mucho más el efecto de glossiness, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces vamos a ponerlo en 0.1 nuevamente, que sea lo que más muestre, que sea obviamente la piedra. Vamos a bajar esto a 0.1 también. Vamos a hacer que el brillo de la piedra sea mucho más suave, por decirlo de alguna forma. 0.3. Ustedes tienen que ir haciendo estas pruebas ustedes, ir probando cómo van mejorando ustedes el material. Obviamente esta textura es de una calidad baja, porque las texturas que maneja SketchUp, recuerden que son de baja calidad. Eso no ayuda para nada en el hecho de que ustedes vean mejor los efectos estos que estamos probando en este momento, ¿sí? No los va a ayudar en lo más mínimo. Voy a quitar por un segundo esto, vamos a ponerlo en textura y voy a agregar una copia de esta textura. Voy a seleccionarla, voy a apretar Shift D y voy a hacer una copia de esta textura, ¿sí? Que la voy a poner por aquí. Espérenme, vamos a ver por aquí. Yo me estoy moviendo exactamente igual, o sea, si aprieto el botón del medio hago paneo, ¿sí? La ruedita hago zoom, ¿sí? Y vamos a ponerla más o menos por acá y vamos a conectar, por ejemplo, entonces color con displacement. Y si conectan ustedes color con displacement, a pesar de que no es lo ideal, porque ustedes no deberían conectar displacement con un mapa de color, ustedes lo deberían conectar con un mapa blanco y negro o una normal, pero no con un mapa de color. Igual de todas formas funciona. Vamos a ver el efecto. Esto, como les digo, va a ser muy básico porque el mapa de por sí es básico. Vamos a ver entonces, si nosotros aplicamos render, cómo la textura cambia, ¿sí? Y pasa a tener entonces con displacement, al tener aplicado la parte de displacement, como la textura comienza a verse con la forma, digamos, que le está proyectando esta misma
textura, ¿no? O sea, empezamos a verla como realmente si tuviera no fuera algo plano, sino que tuviera de alguna forma algún acabado. Ustedes también pueden, si tuvieran un mapa especular, podrían agregar, por ejemplo, otro shader, ¿sí? Podrían agregar un shader para mostrar especularidad, podrían hacerlo que sea que tenga refracción, por ejemplo, podrían hacerlo transparente, podrían agregarle otro mix y combinar más colores, podrían hacer que una textura se transforme en un cristal, por ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, esta, ¿sí? Vamos a hacerle un clic encima, ¿sí? Ahí la tenemos. Y una vez que estamos en esta textura, nosotros podríamos agarrar tranquilamente y venir acá y decir, bueno, que queremos que esta textura sea entonces glass, vidrio, ¿sí? Lo tenemos aquí. Y si nosotros conectamos entonces esta textura, ¿sí? Ahí está como si fuera entonces un cristal, al cual ustedes pueden cambiarle obviamente el color, pueden llevar el color que ustedes quieran, cambiar el color que ustedes quieran, y esto vendría a ser entonces como si fuese un cristal. Acá tienen el índice de IOR que ustedes pueden tocar, ¿sí? Para cambiar la superficie del cristal, cómo refleja o cómo se ven los rebotes de la luz sobre la superficie del cristal. Obviamente un cristal necesita más de 10 muestras de sampleo. Yo estoy haciendo pruebas de render con texturas de alta calidad y trabajándolas de esta forma, aplicando mapas especulares, aplicando normales, aplicando displacement y demás, y para resultados realmente buenos tenemos que estar hablando de en un render de 1200 píxeles por 700, una cosa así, tenemos que estar hablando de no menos de 2200 samples para que la calidad de los renderizados sea buena. O sea, 2200 samples en un render final para Cycles, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con las texturas. Esto no hace maravillas. Si las texturas que ustedes colocan son malas, el resultado no pueden esperar que sea un resultado de calidad. La textura tiene que tener una buena calidad para que cuando ustedes la trabajan, el resultado que les brinde tenga buena calidad. Ya vamos a ver viendo más adelante, vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo crear un suelo con texturas de mejor calidad, como por ejemplo crear un suelo, aplicando entonces, como les digo, la capa de difuso, la capa displacement, aplicando especular, aplicando tal vez una capa con sus normales, corrigiendo el mapeo, viendo cómo podemos agrandar o achicar entonces el efecto en el piso, o los brillos, los reflejos y demás. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Me va a costar bastante porque en mi máquina cuesta bastante, como es un render en real time, y yo lo tengo que configurar muy bajos, o sea, tiene que estar configurado muy bajo, porque si no el muestreo cada vez que yo hago algo se hace muy lento a la máquina, y mucho más si estoy grabando, en tratar de mostrarme el resultado de ese material, ¿sí? Pero ustedes vayan probando esto que yo les estoy diciendo. Fíjense que acá abajo ustedes tienen estos nodos. Fíjense que tienen los shaders. Los shaders la mayoría los deben conocer. Difuso, glossy, transparent, refraction, glass, vidrio, translucencia, o sea, algo que es translúcido. Emisión, si quieren que emita luz. Si ustedes quieren que algo emita luz, le ponen emisión, ¿sí? Le suben el valor. Fíjense lo que demora. Voy a frenar esto, porque como les digo, ahí está haciendo el muestreo. Vamos a frenar esto. Voy a desconectar esto, y fíjense que si yo conecto emisión con subsurface y esto le subo el valor, vamos a poner que le pongo 10, yo ahora si hago un render, esa superficie va a pasar a emitir luz. ¿Ven cómo emite luz? Ustedes vayan probando estas cosas, vayan probando mezclar un efecto con otro efecto, y van a ir logrando entonces ir descubriendo cómo trabajan estos nodos. Esto que estamos acá es lo mismo que trabajarlo acá, nada más que por ahí el entorno es más amigable desde, para mí, o por lo menos para mí es más entendible y más amigable desde el lado de los nodos que desde acá. Acá marea un poco más el hecho de ver qué es lo que están haciendo. Cuando quieren eliminar algo, simplemente le hacen un clic y ponen suprimir, un clic y suprimir, un clic y suprimir, y van entonces manejando de esta forma los nodos.
Cuando quieren desconectar algo, le hacen un clic, lo sueltan afuera y automáticamente se desconecta. Cuando lo quieren volver a conectar, simplemente un clic en este punto, mantienen apretado y conectan con el otro punto y automáticamente están viendo este efecto. ¿Sí? Seguimos en un video siguiente. Este lo vamos a terminar por acá. Espero que les haya gustado. Como siempre les pido, si pueden comentar, se los voy a agradecer. O dejar un clic en me gustó. Chau, chau. Gracias.